Ok, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con la explicación de este tercer ciclo de taller o de laboratorio de salud pública, hablando específicamente de los indicadores demográficos de Venezuela. Para analizar la situación demográfica de Venezuela en el periodo que estamos trabajando, que es 2007 a 2016, vamos a utilizar la estadística descriptiva. En este caso, vamos a hacer una distribución de frecuencia y vamos a calcular medidas de tendencia central. En el ciclo anterior, cuando analizamos la situación socioeconómica de Venezuela, ustedes utilizaron también estadística descriptiva, pero fundamentalmente lo más básico que es el procesamiento, el cálculo de algunos indicadores y también su organización y presentación mediante tablas y gráficos. Entonces, en este ciclo, continuamos con nuestro programa director de estadística y vamos a incorporar ahora la distribución de frecuencias y las medidas de tendencia central para el análisis de los indicadores demográficos de Venezuela, específicamente 2007 a 2016, que es el periodo de estudio en el cual nosotros vamos a llevar a cabo nuestra investigación. Igual que en el ciclo anterior, la evaluación consta también de tres actividades. Hay un procesamiento de indicadores que es individual y que vamos a explicar acá cómo van a trabajar cada uno de los estudiantes. Una discusión de un taller grupal que ya similar a lo que hicimos en el ciclo anterior, solo que en este ciclo es una discusión sobre un taller demográfico. Y la prueba corta que también va a ser el día viernes, igual que en el ciclo anterior, y ese tiene un peso de 20% de la evaluación. Entonces ahí tienen el 100% de la evaluación de este ciclo de práctica. Igual, nuevamente reiteramos lo que hemos dicho en los ciclos anteriores o en el ciclo anterior específicamente. Ustedes no deben empezar un ciclo de laboratorio sin antes leer la guía. Y cuando digo leer la guía es que tienen que estudiar la guía para ver qué es lo que vamos a hacer esta semana. Se van a distribuir los indicadores posteriormente, ya que hay una tabla de cómo se van a distribuir esos indicadores. Van a investigar, por supuesto, lo que es el significado de cada uno de estos indicadores y luego van a realizar la actividad propiamente que desde el ciclo de laboratorio, que en este caso es una distribución de frecuencias y el cálculo de las medidas de tendencia central. Vamos a trabajar, en este caso, 2 años y ahorita les explico cómo va a ser el procedimiento, el proceso para este ciclo de laboratorio. Entonces, las actividades están en la guía, sin embargo, vamos a trabajar con esto que yo les voy a explicar aquí. Dados los indicadores, tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad, tasa global de fecundidad, esperanza de vida al nacer y densidad demográfica, en el ámbito nacional, los estudiantes deberán analizar el significado y la utilidad de cada indicador, explicar el comportamiento mediante el análisis de una serie cronológica y presentar los datos mediante el empleo de tablas y gráficos. Fíjense entonces que aquí hay una primera actividad que es presentar la serie cronológica del indicador que les corresponde. Es decir, van a hacer una tabla y un gráfico para la serie cronológica 2007 al 2016, según el indicador que les corresponde a cada uno. Luego tenemos los mismos indicadores, ¿verdad? Pero ahora están en el ámbito territorial, es decir, están presentados por estados. Aquí no es población total, sino densidad poblacional. Entonces, dados los indicadores demográficos, tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad, tasa global de fecundidad, esperanza de vida al nacer y densidad poblacional, elimina población total. En el ámbito territorial, ¿qué van a hacer? Entonces, aquí van a agrupar los datos mediante la construcción de una distribución de frecuencia para determinar los valores de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia acumulada ascendente y frecuencia acumulada descendente. Presentar los datos obtenidos mediante la construcción de un histograma, un polígono de frecuencia, una ojiva ascendente y una ojiva descendente. Interpretar y elaborar tres conclusiones del análisis de cada uno de los gráficos elaborados en el punto anterior. Dados los mismos indicadores, entonces los estudiantes deben calcular las medidas de tendencia central
media aritmética, mediana y moda. Deben representar e interpretar en el polígono de frecuencia la relación existente entre las medidas de tendencia central calculadas en este punto. Y además van a calcular otras medidas de posición como son el decil 5, el cuartil 2 y el percentil 50. Esta es la tabla con la que se va a trabajar. Fíjense, aquí están las actividades y aquí están los estudiantes. Estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4 y estudiante 5. En el caso del estudiante 1, va a trabajar con la tasa bruta de natalidad. El estudiante 2 trabaja con la tasa global de fecundidad. El estudiante 3 con la tasa bruta de mortalidad. El estudiante 4 con la esperanza de bien nacer. Y el estudiante 5 con la densidad poblacional. En el caso de la serie cronológica, ¿verdad? Tiene que hacer una tabla y un gráfico para la serie cronológica 2007 a 2016. ¿Qué va a hacer ahí? Va a tomar el dato y va a hacer la tabla y el gráfico. ¿Por qué? Porque no va a calcular esas tasas ya están calculadas. No es que las va a calcular, sino que va a tomar y hacer el gráfico. No tiene que hacer ningún cálculo en esa actividad, solo la tabla y el gráfico. En el caso de cuando se presenta por estado, ¿verdad? Por los estados de Venezuela, en ese caso sí hay que hacer la distribución de frecuencia para el año 2007 y para el año 2016. Adicionalmente, deben agregar un indicador socioeconómico de los que trabajamos en el caso, en el ciclo anterior, de los indicadores que se trabajaron por estado también. Y ahí teníamos el coeficiente de Gini por estado, ¿verdad? En caso del estudiante 1 trabaja Gini para el año 2007, mientras que el estudiante 2 va a trabajar Gini para el año 2016. El estudiante 3 va a trabajar con el porcentaje de pobreza total por línea de pobreza para el año 2007. El estudiante 4, porcentaje de pobreza total por el método de la línea de la pobreza para el año 2016. Y el estudiante número 5 trabaja con el índice de desarrollo humano 2010, 2007-2016. En todos los casos, para hacer la distribución de frecuencia, ustedes van a trabajar con 5 clases, van a hacer 5 clases. Y cuando vean la presentación, sabrán de qué les estoy hablando. Para el caso de los estudiantes que trabajen con densidad poblacional, la construcción de las clases se hará de la siguiente forma. Y aquí tienen el esquema de cómo va a trabajar el estudiante 5 para calcular su distribución de frecuencia, para hacer las clases de su distribución de frecuencia. Cuando hablo aquí del número más alto, es el número más alto que contiene la serie de datos con la que ese estudiante trabaja. Si el dato es 8000, pues entonces iría de 501 a 8000. Si el dato es 3000, sería de 501 a 3000. ¿Ok? A eso es lo que se refiere con que el número más alto de la serie de datos que tienen que trabajar. No hay preguntas, ¿verdad? Todo esto está claro. Ya pueden empezar a trabajar. ¿Sí? ¿Quedó clarísimo todo? Profe, no entiendo muy bien la actividad 2. Ya voy para allá. Fíjense, vamos a compartirle algo para que vean. Van a hacer una distribución de frecuencias. ¿Ok? Ahora le vamos a entregarlos. No tienen que calcular los indicadores, sino que se los vamos a entregar. Es decir, están en la base de datos de indicadores demográficos. Ustedes cuando entran déjame ver, déjame compartir, ¿verdad? Compartir pantalla. Vamos a compartir aquí. Antes de hablar desde esto, vamos a hablar aquí. Ok. ¿Están viendo la pantalla? Ciclo de laboratorio 3. ¿Sí? Sí.
¿Sí o no? Sí. Ok, fíjense, aquí está, indicadores demográficos. Aquí están todos. Ok, aquí están los 5 indicadores demográficos. Si ustedes hacen clic sobre uno de ellos, ellos le va a descargar el archivo. Usted descarga su archivo y ahí tiene su base de datos. Esos son los datos con los que va a trabajar. ¿Ok? Y ahora vamos aquí. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Dice que es una tabla de frecuencia, ¿sí? Ujú. Si de todas maneras ustedes tienen una clase completa donde les explican cómo van a hacer el cálculo, cómo van a hacer la distribución de frecuencia. Sin embargo, quería para esta presentación que ustedes vieran aquí un poco qué es una tabla o qué es una distribución de frecuencia. Fíjense que esta es una página web de estadística, entonces dice que una tabla de frecuencias muestra de forma ordenada un conjunto de datos estadísticos y cada uno de ellos se le asigna una frecuencia, que es el número de veces que se repite un número o un dato. Pueden usar variables cuantitativas o variables cualitativas. Los tipos de frecuencia, bueno, frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un número en un conjunto de datos. Frecuencia absoluta acumulada, que es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Ya van a ver un poco cómo se hace eso. La frecuencia relativa, que corresponde a las veces que se repite el número en un conjunto respecto al total, pero se expresa en porcentaje. Y la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de las frecuencias relativas. Entonces, ¿cómo se construye una frecuencia o una tabla de frecuencia? Fíjense ustedes que aquí dice que toman como ejemplo un salón de clase y se imagina que es un profesor o profesora que tiene 20 estudiantes y tiene las notas finales del semestre. Entonces, ¿qué hace? Distribuye los estudiantes, aquí están los estudiantes, ¿verdad? Y aquí están sus notas. El paso de que construye una nueva tabla con las notas, ¿verdad? O con las clases, porque esto al final se termina llamando clase. De todas maneras, repito, tienen una clase completa, un video clase donde se explica paso a paso cómo van a construir las clases y cómo van a hacer la distribución de frecuencia. Pero entonces, ¿qué se hace aquí? Fíjense que en esta tabla, que era la tabla de datos, ¿verdad? Esta es la tabla de datos. Lo que se hace es que se distribuyen los datos en función de la escala o las clases que se han determinado. Entonces, fíjense que, por ejemplo, notas de 1 no hay nada. Notas de 2 son 2. Entonces, esta es la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque es el número de veces que se repite un dato. ¿Ok? Luego aquí, ¿cómo calculan? Bueno, para la frecuencia acumulada, lo que hace es que se va sumando en la primera clase, ¿verdad? 0 más 2, 2 más 1, 3 más 2, 5 y así se va sumando y se va obteniendo la frecuencia acumulada absoluta. Fíjense aquí está, ¿ves? 0 más 2, 2 más 1, 3 y así sucesivamente. Se construyen y se calculan, como ven ustedes acá, lo están viendo, ¿verdad? Sí. Se va sumando, se va sumando, se va sumando hasta que, fíjense que están los 20 datos que estaban al principio, que eran los 20 estudiantes. ¿Cómo se construye la frecuencia relativa? Igual que como hicimos en el ciclo pasado, ¿verdad? Es dividir cada uno de los números de la frecuencia absolutas, cada una de las frecuencias absolutas, tienen que tener cuidado. ¿Entre quién? Entre el total, es decir, es la proporción de cada uno de los valores entre el total. Entonces es 0 entre 20, 2 entre 20, 1 entre 20 y así sucesivamente y aquí van construyendo su frecuencia relativa. Si esta frecuencia relativa la multiplican por 100, obtienen la frecuencia relativa porcentual. Aquí no lo dice, pero pudieran tener la frecuencia relativa porcentual también. Y aquí ya se calcularon todo. Y fíjense que la última debe dar 1. Si ustedes suman todo esto, eso debe dar 1. O cerca de 1. ¿Cómo se construye la frecuencia relativa acumulada? Igual que como se construye la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, voy sumando primer número 0, más el siguiente 0,1, más 0,05, 0,15 y así voy sumando. ¿Ok? Sucesivamente hasta construir la tabla. Aquí está, ¿ves? Dice que se va incrementando porque es la frecuencia
relativa acumulada. Es decir, va a ir sumando la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa de cada una de las clases. Y aquí lo tienen. Fíjense que se multiplica entonces la frecuencia relativa por 100 y se obtiene la frecuencia relativa porcentual. Nuevamente deben tener cuidado. También pudieran multiplicar esto y obtienen la frecuencia relativa porcentual acumulada. Pero en este caso, cuando es la frecuencia relativa porcentual, tiene que multiplicarla es por la frecuencia relativa. Solo este que está aquí. Y luego pueden igual, van sumando y obtienen la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa porcentual acumulada. Entonces, una distribución de frecuencias es precisamente eso. Si tengo un conjunto de datos, en el caso de ustedes van a tener ¿cuántos datos? ¿Cuántos datos van a tener? No saben. Dos datos. No, dos datos no, 24, ¿no? Esos son los estados del país, ¿sí? Se refiere a, son 3 tareas, o sea, Ajá. 3 indicadores que nos da usted y 2 que tenemos que calcular nosotros, ¿no? Entonces serían 2. No, son 24 datos. Ustedes van a tener 24 datos. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener cada uno de estos indicadores, lo van a tener por estado. ¿Ok? Déjame ver si yo tengo aquí para que vean. Ajá, déjame ver. Déjame abrir y compartir. Ustedes lo tienen separado, pero yo lo tengo aquí ya. Ok, compartimos nuevamente. Ya están viendo el archivo, ¿verdad? Sí. Ok, fíjense. Entonces, el estudiante que le corresponde hacer la tasa bruta de natalidad, ¿qué va a hacer? Bueno, esto es la serie cronológica, ¿ven? ¿Qué hace? La tabla y el gráfico. Esta es la serie cronológica, más nada, no tienen que calcular nada, porque esta que está aquí ya está calculado. ¿Sí lo ven? Esta es la tasa. Ustedes no van a calcular aquí absolutamente nada. ¿Sí? Ok. El estudiante que le corresponde ahora hacer la distribución de frecuencias, fíjense entonces aquí está. Profe, disculpe. Ajá. Y esa tabla y ese gráfico de eso que no tenemos que calcular, es como volver a hacer esa tabla, Sí, porque es como, o tiene sí. que ser una tabla distinta. No, tienen que hacer la tabla. La tabla y el gráfico. Ok. Ujú. Aquí tienen ahora, ¿verdad? El mismo indicador para 2 años distintos, es decir, para el año 2007 y el año 2012, y tienen los estados. ¿Cuántos son? Los 24 estados, los 23 estados y el Distrito Capital, ¿sí? Entonces aquí es que ustedes van a hacer una distribución de frecuencia. ¿Qué significa eso? Bueno, van a construir las clases. ¿Cuántas clases van a trabajar? 5 clases. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, para poder construir y hacer la distribución de frecuencia y construir la tabla, tienen que ver primero la clase, que es la que está colgada ahí. Y ahí se les explica paso a paso cómo hacer la distribución de frecuencia completa, porque primero hay que hacer una tabla de distribución de frecuencia. Luego es hacer los cálculos para calcular la media, la mediana, la moda y luego las medidas de posición. Pero todo eso se explica en esa clase que está ahí. Esa es la que deben ver a continuación para poder hacer el trabajo. Entonces, fíjense que cuando los datos están por estado, como están en este caso, ¿verdad? Nosotros hacemos entonces una distribución de frecuencia y le calculamos las medidas de tendencia central. Así sucede con la tasa bruta de mortalidad. Fíjense, aquí está la serie, esto es la serie cronológica, ¿verdad? Que es por tiempo, por estado. Tasa global de fecundidad, esperanza de vida al nacer y densidad poblacional. Fíjense que no tienen que calcular ninguno. ¿Ok? Lo que van a hacer es la distribución de frecuencia.
El estudiante que va a trabajar la densidad poblacional por estado es el que va a utilizar la clasificación que yo les di, que es una clasificación particular. Y cuando hagamos la discusión le decimos por qué es una clasificación particular. ¿Ok? ¿No es en vivo? ¿Él está en vivo ahorita? Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Repito, vamos a poner otra vez aquí la presentación. Déjame compartirles la presentación para explicar nuevamente cómo se va a trabajar. Ok. Entonces, repito, vamos a recapitular las actividades. Entonces, hay primero, dado los indicadores que ya sabemos que son indicadores demográficos, ¿verdad? Estos que están aquí, van a trabajar primero la serie cronológica. Es decir, en una de las hojas del archivo de Excel, le van a colocar primero la serie cronológica, que es el tiempo. ¿Sí? Sí, ok. Analizan, Sí. hacen la tabla y hacen el gráfico y colocan una interpretación. En la siguiente hoja de Excel puede ser para el año 2007 del indicador. ¿Sí? Por ejemplo, el que está trabajando tasa global de fecundidad, el 2007 lo puede hacer en una hoja y el 2016 en otra hoja. Y saca 3 conclusiones del análisis de cada uno de los gráficos que ha observado ahí. Además de calcular las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, que ustedes van a ver que es bastante sencillo, deben calcular luego, representar eso en un polígono de frecuencia. También hay explicación de cómo se hace el polígono de frecuencia. Deben calcular también estas que están aquí, el decil 5, el cuartil 2 y el percentil 50. También en esa clase, en esa presentación, se explica completamente cómo se hace el cálculo de esas medidas. Y aquí tienen la tabla. Esta es la tabla con la que ustedes van a trabajar. Estudiante 1, tasa bruta de natalidad y Gini 2007, que es un indicador socioeconómico. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vimos en el ciclo pasado el indicador socioeconómico, no lo trabajamos, ¿verdad? Porque no teníamos la herramienta. Entonces ahora sí, como tenemos la herramienta, vamos a procesarlo de una vez, porque si yo los dejo que ustedes procesen eso para más adelante, lo van a hacer un día antes o el fin de semana antes de presentar el trabajo final. Entonces decidí incorporarlo aquí. El estudiante 2 trabaja con tasa global de fecundidad y Gini para el año 2016. Cuando estoy hablando de estos que están aquí es porque están por estado, ¿ok? El estudiante 3, tasa bruta de mortalidad y pobreza por el método de la línea de la pobreza para el año 2007. Solamente el porcentaje de pobreza es lo que va a distribuir, ¿ok? El estudiante 4, esperanza de vida al nacer y porcentaje de pobreza por línea de la pobreza para el año 2016. Y el estudiante 5, densidad poblacional e índice de desarrollo humano por estado para los 2 años. ¿Está claro? Profe, Ajá. bueno, una pregunta. En el caso del estudiante 1 y el estudiante 2 que usan Gini, en indicador socioeconómico por estado, ¿cómo uno sacaría el indicador Gini? Porque a la hora, cuando nosotros vimos en el ciclo pasado, ustedes nos los daban y nosotros lo que hacíamos era analizarlo. Claro, está ahí todavía. Ustedes tienen el archivo, tienen acceso al archivo. Ahora vas a hacer una distribución de frecuencia. O sea, vas a tomar los 23 datos y vas a hacer una tabla y vas a empezar a distribuir y hacer todos los cálculos. ¿Sí? No. Lo que tienen que hacer ahorita es ver la clase, porque si no, no van a entender. Yo les di rápidamente para que entiendan que es una distribución de frecuencia. ¿Ok? Entonces tienen un conjunto de datos y los van a distribuir. Eso es lo que se llama una distribución de frecuencia. Es decir, de cada uno de los datos, ver cuántos se repiten dentro de un rango de datos que que tienen que calcular y determinar. Entonces van a hacer cuántos rangos de datos, 5 rangos, que es lo que se llama una clase. Entonces tienen que construir la clase, y una vez que construyen la clase, distribuyen los datos
y después que distribuyan los datos, hacen todo lo demás y calculan las medidas de tendencia central. ¿Alguna otra pregunta? Una Creo que pregunta, los profe, gráficos, sería, Ya va, vamos a levantar la eh, mano. ¿Quién viene primero? El índice de desarrollo humano para el 2007 y el 2016, entonces yo lo tomaría de el Excel de los indicadores socioeconómicos, Es correcto. esa misma tabla. Sí, correcto. Ok. En cuanto a la densidad poblacional, ¿hay un cálculo particular para este indicador? Sí, lo único particular con este indicador es esto que está aquí. Esta, ya va. Estas son las clases. Ve, porque Ok. ustedes cuando vean ahorita la videoclase, yo les voy a enseñar en esa videoclase cómo se calculan los rangos de cada una de las clases. ¿Ok? Pero en el caso de la densidad poblacional no se puede hacer. Se puede hacer, pero no va a haber una distribución de los datos de manera adecuada. Entonces lo hacemos de esta manera que está aquí. Esto es lo que se llama una distribución por conglomerado. ¿Por qué? Porque los datos tienen demasiada irregularidad entre ellos. ¿Sí? Entonces por eso se hace, en este caso, solamente en este caso, se hace de esta manera. Los demás sí lo van a hacer ustedes como ustedes lo tienen, como lo van a aprender a hacer ahorita que vean la clase. Es una clase que está paso a paso, ahí no van a tener ningún problema porque está todo explicado muy sencillo y además gráficamente. Así que no van a tener ningún problema. ¿Alguna otra profe, pregunta? Ah, los gráficos que hagamos pueden ser gráficos, o sea, tienen que ser algunos gráficos específicos o sí, pueden ser en- gráficas. no, en este caso son mm, gráficos específicos porque como estamos haciendo distribución de frecuencia, los datos que corresponden a las distribuciones de frecuencia son el histograma, el polígono y las ojivas. Entonces ahí también en la discusión veremos un poco para qué son, cómo se utilizan. Pero no, ok, tampoco es que son del otro mundo, son exactamente parecidos, muy iguales a lo que ustedes hicieron, solamente que tienen unos nombres particulares, ¿ok? ok, También pero hay, ujú. en la actividad uno que solamente hay que Ah, no, graficarlo, ahí sí es un ahí sí gráfico puede ser normal, un gráfico ok, normal ok. puede ser de línea, puede ser De línea, de exacto. línea o de barra, exacto. Para que no se confunden, yo les recomendaría que hagan línea y después Sí, verán está por bien. qué. Más adelante verán por qué. ¿Alguna otra pregunta? Igual, o sea, aquí lo que tienen que hacer primero es estudiar, revisar los datos, porque igual que nos pasó en el ciclo pasado, o sea, uno les puede dar la explicación, sea en vivo o sea en por este medio, si ustedes no revisan el material, o sea, si no se enfrentan al material, no van a tener preguntas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ver la clase, revisar el material y si tienen preguntas, bueno, el miércoles podemos sentarnos un rato y aclararlas, ¿ok? Después de la clase, después de la discusión teórica. Recuerden que ustedes tienen laboratorio también mañana, ¿verdad? Y son siempre 3 horas de laboratorio. O sea que tienen tiempo suficiente para que vean la clase y revisen el material. Y los que puedan, los que entiendan y ya pueden empezar a trabajar, pueden empezar a trabajar de una vez. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Ajá, profe. Entonces, en la representación gráfica podríamos usar un histograma que para representar el porcentaje. Sí, es que tienen que hacer un histograma porque se los pide, la actividad se los pide. Tienen que hacer un histograma, tienen que hacer un polígono de frecuencia y las ojivas ascendentes y descendentes. Las ojivas ascendentes y descendentes serían con líneas. Eso sí. Ujú, todas hay que hacerlas. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicas, chicos y chicas, aquí está. Vamos a dejar de compartir. Entonces,
igual que en el ciclo pasado, el miércoles podemos, si tienen dudas, ¿verdad? Revisan el material y si tienen alguna duda, pues el miércoles las podemos resolver. Vamos a parar aquí la grabación.